funcionalmente es de 5'3', porque funcionalmente tiene que ver con la replicación, con las nuevas moléculas de DNA que se van a ir formando, y con la polimerización de los RNA en la transcripción, que va a ir de 5'3'. ¿Sí? Básicamente por eso se dice que la funcionalidad de los ácidos nucleicos siempre es de 5'3', porque tiene que ver con el orden de la polimerización a la que va. ¿Ya? ¿Se entendió? Creo que yo Gracias. al menos lo entendí más o menos. Ya. Mire, lo que pasa es que, a ver si hay una figura mejor. Fíjese que este grupo fosfato, a ver, vamos a ir a la figura anterior primero. Acá tenemos un nucleótido que está conformado por el grupo fosfato, que está unido al carbono 5', una pentosa y una base nitrogenada. Fíjese que la pentosa tiene libre acá, si se fija en el cursor, el carbono 3'. Por lo tanto, la polimerización de nuevos nucleótidos va a ir en orden de que un grupo fosfato, que está unido a un carbono 5', se une a este grupo fosfato a este carbono 3'. Entonces va a quedar un 5'3', ¿verdad? Con un fosfato y este unido con otro fosfato, liberando agua. ¿Ya? Entonces, si nos imaginamos la polimerización permanentemente de varios nucleótidos, los nucleótidos se van a ir uniendo, por enlaces en los carbonos 3' libres, que van teniendo los nucleótidos que se van incorporando. Por eso se dice que funcionalmente la direccionalidad de los ácidos nucleicos va en dirección 5' a 3', porque es el orden de la polimerización. Los carbonos 5' van a estar siempre unidos a un grupo fosfato. Fíjense ustedes que esto también es común en las moléculas de energía, de las ATP, adenosin trifosfato, o timosin trifosfato, o guanosin trifosfato, cualquiera de esos nucleótidos, ¿verdad? Que están involucrados en las cadenas respiratorias y están involucrados en el metabolismo, en la obtención de energía. Eso pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Los grupos fosfatos, que en el caso del adenosin trifosfato, van a estar unidos a una adenina con 3 fosfatos, ¿ya? Esas moléculas energéticas tienen mucho que ver, bueno, este es otro tema, pero tiene mucho que ver con el origen de las moléculas orgánicas en la organización de los organismos autopoyéticos. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, yendo a lo fundamental. Entonces, el carbono 5' está unido a un grupo fosfato, ¿verdad? Y queda libre este carbono 3' de la desoxirribosa. La nueva incorporación de un nuevo nucleótido en una cadena de un polímero va a ser en este carbono 3'. Y una vez que esté incorporado ese nuevo nucleótido, el siguiente nucleótido va a estar uniéndose al carbono 3' siguiente, que ha quedado libre de del nucleótido anterior. ¿Ya? Por eso es la direccionalidad de 5'3'. Profe, gracias. ¿Se fijan? Entonces ahí están los carbonos. Bien. No, de nada, pues encantado. La organización del ADN, básicamente encontramos moléculas de DNA, ¿verdad? Que están unidas a moléculas de proteínas que corresponden a las histonas. Estas histonas se unen a una cierta cantidad de hebras de DNA que las rodea y que forman un nucleosoma. Gracias a la histona H1, estos nucleosomas se van uniendo, acá al medio hay una histona H1, que une cada uno de estos nucleosomas y van conformando un cierto nivel de condensación de la cromatina. A este nivel de 30 nanómetros está la cromatina en el núcleo interfásico, ¿ya? Solamente cuando entra en etapa de división celular, y se tiene que condensar la cromatina en los cromosomas, entonces se condensa a este nivel, ¿ya? A 600 nanómetros de diámetro de hebras, ¿ya?
Acá tenemos otro esquema. Oye, que está pasando, espera, que está pasando un camión por fuera de mi casa con la música toda. Están vendiendo gas, perdón. ¿Sí? Dígame. ¿Qué es lo que hacía la histona H1? La histona H1 es como una bisagra que está entre medio de los nucleosomas, ¿ya? Y se une a un nucleosoma, se une al otro nucleosoma y junta ambos nucleosomas. Eso va permitiendo que empiece a haber una unión entre los nucleosomas mucho más organizada, permitiendo la condensación de la cromatina. Si a usted a una célula le destruye todas las histonas H1, esa célula no vuelve a condensar la cromatina al nivel de 30 nanómetros y por lo tanto no se hace funcional. ¿Ya? Gracias, profe. Encantado. Acá tenemos otro esquema que es importante para lo que viene posteriormente. Acá tenemos un núcleo, una membrana nuclear. Ustedes saben que las membranas nucleares son de dos etapas, digamos. Acá tienen el núcleo, acá está la doble membrana fosfolipídica, y después se devuelve, a donde está el límite con el otro poro, y después se devuelve y genera un espacio intermembranoso acá, ¿ya? Estas membranas son bastante más complejas que las membranas del citoplasma, ¿ya? Hay muchas proteínas acá en el núcleo, ¿ya? Hay muchos poros que controlan la entrada y salida de moléculas. Acá adentro está la cromatina, a cierto nivel de condensación, junto con un montón de otras proteínas que permiten la estructuración del núcleo. Dentro del núcleo está la cromatina, a un cierto nivel de condensación, donde acá se puede observar los nucleosomas y las histonas que las conforman. El DNA, como ustedes lo conocen, la doble hebra de DNA, nunca en el núcleo se encuentra libre de histonas. Nunca, ¿ya? Solamente que en el momento en el que tiene que haber una replicación de una hebra de DNA, se descondensa, permitiendo la acción de las polimerasas para que puedan sintetizar nuevos polímeros. Lo mismo que en la transcripción. Solamente en esos instantes, en esos momentos, ocurre una desvinculación con las histonas. Pero en general la cromatina siempre está a este nivel de condensación. Siempre está muy condensada. Ya hay sectores de mayor condensación y sectores de menor condensación. Si ustedes han visto alguna vez una célula y un núcleo particularmente en microscopía, ustedes podrán recordar que generalmente en los bordes de la membrana nuclear se ve mucho más teñida de azul el núcleo, y hacia el centro del núcleo se ve mucho menos teñido. En algunos casos se puede observar el nucleolo. Fíjense que eso tiene que ver con la condensación de la cromatina. La mayor cantidad de cromatina que no está sintetizando ningún tipo de proteína, es decir, que no está activa, está altamente condensada, principalmente a los bordes del núcleo, ¿ya? Y la cromatina, que sí está activa sintetizando proteínas, está descondensada más hacia el centro del núcleo, ¿ya? Este nivel, el tema de los niveles de condensación de la cromatina tiene que ver también con el control de la expresión de genes. Por ejemplo, si tenemos una célula que tiene exactamente el mismo genoma del cerebro, una neurona del cerebro, con respecto a una célula del estómago, ¿ya? De un mismo individuo, y ambas células tienen exactamente el mismo genoma, ¿cómo podemos explicar que la neurona esté sintetizando proteínas que tienen que ver con neurotransmisores y no pepsinógenos, como sí lo hace la célula del estómago? Que la célula del estómago sí está sintetizando pepsinógenos y no está sintetizando neurotransmisores. ¿Cómo creen ustedes que se regula esa expresión de genes diferenciales? Pregunta. Por el silenciamiento de los genes a través de la metilación. Ese es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos tiene que ver con la condensación de la cromatina diferencial. La condensación de la cromatina en las neuronas es de una cierta forma y la condensación en la célula del estómago es de otra distinta.
permite, en un caso de que, por ejemplo, en la célula de la neurona se exponga el promotor del gen que tiene que sintetizar el péptido de neurotransmisor, pero sin embargo esconde el promotor que tiene relación con el gen del pepsinógeno. Al revés en la célula del estómago. Entonces los niveles de condensaciones de la cromatina son también un sistema muy eficiente de control de la expresión de genes, ¿ya? Bien. Sabiendo cuáles son los componentes que componen la estructura de la célula, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo logramos obtener un DNA de una muestra de tejido? Y esto básicamente hay que considerar algunos elementos. Por ejemplo, sabemos que la membrana citoplasmática es una bicapa lipídica, ¿verdad? Y esto significa que tiene fosfolípidos, una gran cantidad de fosfolípidos en su estructura. También sabemos que la membrana nuclear tiene muchos poros, ¿verdad? Y también tiene membrana fosfolipídica. Y además, también la membrana del citoplasma tiene muchísimas proteínas. Entonces, en ese contexto, y además sabemos que el DNA tiene una alta cantidad de proteínas que están conformando su estructura, que son básicamente las histonas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que eliminar para poder liberar todo ese DNA? Básicamente dos cosas, las grasas y las proteínas. ¿Sí? Cualquiera de los elementos cualquiera de los protocolos que ustedes puedan conocer que tenga relación con eh, extracción de DNA, todos, absolutamente todos, tienen un mínimo común. Que primero tienen que eliminar las grasas de la célula y que en segundo lugar deben eliminar las proteínas de la célula. Y de esa forma se va a liberar en alguna solución las moléculas de DNA. Si ustedes buscan, por ejemplo, protocolos para extracción de DNA para niños de colegio, incluso hasta de educación básica, lo que se usa son estos dos elementos. Es detergentes y líquido de papaya, que tiene la papaína, que es una proteína altamente proteolítica, ¿ya? Es una enzima que destruye muchas proteínas, ¿ya? La papaína. Entonces, en eso se puede hacer perfectamente un protocolo de extracción de DNA con niños con estos tipos de elementos. Básicamente, tiene tres etapas este protocolo de extracción de DNA. En primer lugar, tenemos que tener una homogenización de la muestra, que permite la disgregación de la estructura tisular, es decir, esmoler el tejido. Y para eso, dependiendo de la cantidad de tejido que tengamos, puede ser de una u otra forma. Es decir, podemos tener una cápsula pequeña con un buffer, por ejemplo, EDTA, que es un buffer, bueno, como ustedes saben, todos los buffers controlan el pH de las soluciones, y se muele el tejido lo más que se pueda, colocando, por ejemplo, detergente, el SDS en este caso, que es un poco más técnico y más científico, pero pueden usar la balosa si quieren. Y enzimas que sean proteolíticas. En este caso nosotros en el laboratorio usamos proteinasa K, ¿ya? Que se vende comercialmente. Pero como les decía, incluso los niños en el colegio pueden usar saliva, y las salivas también tienen enzimas proteolíticas y también destruyen las proteínas y también se puede extraer DNA con saliva. Entonces, esa es la primera etapa. Hay que homogenizar la muestra en una solución con buffer, EDTA, con detergente, SDS, y con la proteína SACA. Si van teniendo dudas, chiquillos, me van interrumpiendo sin ningún problema, ¿ya? Con toda confianza. Profe, Bien. yo no entendí bien cómo... O sea, estaba hablando de varias cosas y como que me perdí A en ver, la homogeneización. ¿en qué se perdió? Es que ya habla de disgregación y después empezó a hablar de que había que ocupar el detergente y después empezó a hablar de la saliva y ahí como que no sé, me confundí. Cuando yo le muestro esta figura, lo que yo le estoy queriendo decir es que para extraer el DNA que está dentro de un tejido, dentro de una célula,
lo que tenemos que destruir son las grasas que conforman las capas, tanto la membrana citoplasmática como la membrana nuclear, ¿ya? Las proteínas que están tanto en las membranas, tanto nuclear como citoplasmática, y además tenemos que destruir las proteínas que están en el DNA, que son principalmente son las histonas. Entonces, para eso usamos detergente y enzimas proteolíticas, ¿sí? Para destruir las membranas y las proteínas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen los detergentes con la grasa? ¿Qué me puede decir? Cuando lavamos la loza, porque supongo que ustedes lavan la loza, por ejemplo, cuando hacemos, no sé, salchichas y las freímos, después tenemos que lavar el sartén, le colocamos detergente y ¿qué es lo que sale? Sale espuma, ¿verdad? Eso es producto de la emulsión de los detergentes a las grasas, ¿ya? Les cambia la polaridad a las moléculas de grasas, ¿ya? Y por eso se pueden, digamos, neutralizar esas grasas. En el caso de las proteínas, Profe, rompen los enlaces peptídicos y van aislando las moléculas de aminoácidos, formando destruyendo estos polímeros, ¿sí? no ¿Sí? entendí lo de las proteínas, ¿qué es lo que era lo que las rompía? Las enzimas proteolíticas. Ah, ya, gracias. Las enzimas proteolíticas lo que hacen es destruir los enlaces peptídicos y van aislando las unidades que conforman este polímero de proteínas que son los aminoácidos, ¿ya? Entonces lo que vamos logrando en una solución es emulsionando por un lado las grasas, que son de las membranas, y vamos destruyendo las proteínas que están conformando, que son parte de estas membranas. Y de esa forma, en el fondo, disgregamos todos los componentes de la célula y liberamos el DNA. ¿Ya? Entonces, dentro de los protocolos, lo primero que se tiene que hacer es la homogenización de las muestras. Que tenemos una muestra de tejido, por ejemplo, una muestra de sangre o una muestra de tejido de hígado, ¿verdad? Y esa muestra de tejido la tenemos que disgregar completamente en una solución de buffer, que en este caso sería EDTA, como se ve acá, ¿ya? Una solución de buffer donde además en esa solución tiene que existir un detergente, que es el SDS, y además las enzimas proteolíticas, que en este caso sería la proteína K. Entonces, en este tubito, o en esta base, lo que tenemos es la muestra de tejido, que tenemos que homogenizar, que tenemos que romper, como se ve acá, pero además está en una solución con EDTA, con SDS y con proteínas K. De esa forma lo que estamos haciendo es destruyendo el tejido y disgregando todos sus elementos, emulsionando las grasas y destruyendo las proteínas. Profe, ¿Sí? ¿para qué sirve el buffer? El buffer, todos los buffers lo que hacen es controlar el pH. ¿Pero eso es con el fin como de no afectar a la hebra de ADN? Claro, por supuesto, porque sabemos que el DNA es un ácido, ¿verdad? Uh-huh. Y si tú le cambias la polaridad, le quitas toda la estructuración. Entonces lo que tú quieres es tener un DNA estructurado para poder conocer su secuencia. No te sirve que tengas un DNA absolutamente fragmentado en nucleótidos. Ah, ya, profe, ya, me queda claro. ¿Ya? Gracias. Entonces es importante mantenerle el ambiente necesario que mantenga el pH que corresponde al ácido, al DNA. Bien. Entonces, la segunda etapa es la separación y purificación. Acá tenemos el homogenizado celular, tenemos todos los componentes que destruimos y que están dando vuelta acá. Aquí entre medio hay moléculas de ácidos grasos, hay moléculas de aminoácidos, ¿verdad? Y está también el DNA. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que por medio de una centrífuga o una microcentrífuga a 14.000 RPM, tirar hacia abajo o depositar en el fondo un sedimento que no nos va a servir que va a tener todos los compuestos que nosotros no queremos
en la extracción de DNA y vamos a tener un sobrenadante que debiera tener el DNA que nosotros vamos a querer purificar. En este sedimento lo que vamos a encontrar principalmente son proteínas y aminoácidos, ¿ya? En el protocolo que vamos a estudiar ahora, que es en base al cloroformofenol, se van a formar unas fases acá, van a haber básicamente 3 fases, en donde en 2 de ellas van a estar los ácidos nucleicos, y en la tercera, que es la más basal, se van a encontrar residuos de proteínas, y eso nosotros lo tenemos que eliminar. Acá está lo que yo les explico. Cuando uno hace extracción de DNA, ya voy a entrar en detalle dónde entra el fenolcloroformo. Pero básicamente, antes de la extracción de DNA con fenolcloroformo, nosotros hemos pasado por la etapa de colocar detergente y de colocar proteinasas para que destruyan los aminoácidos. Una vez que todo eso se ha destruido y tenemos una solución homogenizada de distintos desechos, tenemos que colocar el fenolcloroformo para que pueda precipitar, desnaturalizando todas las proteínas que hayan podido quedar. Entonces, una vez que a ese tubito le colocamos fenolcloroformo y lo centrifugamos a 14.000 RPM, lo que vamos a lograr son básicamente 2 fases, en realidad son 3 fases, 1, 2 y 3. Acá está la mayor cantidad de DNA y otro poco de DNA queda en esta solución. Pero lo que está acá es desecho que hay que botar, ¿ya? Ahí está el fenol propiamente tal, está lleno de proteína y de algunos ácidos grasos, ¿ya? Y esto es lo que nosotros tenemos que rescatar, ¿ya? Esto es lo que nosotros tenemos que rescatar, traspasarlo a otro tubito limpio y seguir con un protocolo para terminar de limpiar y de extraer ese DNA. La última etapa en la extracción de DNA es la precipitación. Una vez que esta solución en donde está nuestro DNA lo traspasamos a un tubo limpio, lo que hay que hacer es colocarle alcohol absoluto, frío, muy frío, y dejar que precipite el DNA. Cuando uno extrae DNA, el DNA lo ve de esta manera, ¿ya? En algunos casos es mucho más, en algunos casos ni siquiera se ve la cantidad de DNA porque a veces las muestras son muy pequeñas o están muy degradadas y no se ve el precipitado como esta nubecita de DNA. Pero eso no significa que no haya DNA. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es nuevamente centrifugar a 14.000 RPM y precipitar el DNA que haya acá, se precipita en el fondo, se saca el sobrenadante y se guarda ese DNA o se hidrata en agua para guardarlo después como una solución de trabajo. Yo agregaría un cuarto importante paso en este proceso de la extracción de DNA para poder trabajar en lo que sería la próxima clase, que es el PCR, ¿ya? Y eso significa la purificación por medio del acetato de sodio. Generalmente el DNA, cuando es extraído, tiene una serie de elementos químicos que muchas veces perjudican los experimentos posteriores. Y un protocolo muy sencillo que sirve para poder evitar esa situación es la limpieza, el lavado del DNA con acetato de sodio. Es un protocolo muy sencillo que demora 10 minutos y que el acetato de sodio permite la precipitación de un montón de otros elementos que podrían estar contaminando. Por ejemplo, si yo extraigo DNA de una muestra con pelo negro, de una persona que tiene pelo oscuro, que tiene mucha melanina, la melanina es una molécula que interfiere en los PCR. Entonces, por ejemplo, yo necesito extraer DNA de la raíz de pelos de una persona para hacer un test de DNA, un test no sé, de paternidad, por ejemplo. Yo ese DNA que voy a extraer de ese pelo de una persona que tiene pelo negro, yo tengo que lavarlo con acetato de sodio porque la melanina que está en el pelo me va a interrumpir y me va a inhibir el PCR, ¿ya? Entonces, para cualquiera de los efectos, la purificación del acetato de sodio es muy, muy importante, ¿ya?
acá está el protocolo que sale en la guía que yo les entregué. Sale un poco más en detalle todo lo que hay que hacer, pero es básicamente lo mismo. Tenemos el buffer de lisis, que es un buffer, como bien se dice. Tenemos el detergente y tenemos la proteína acá, ya con sus respectivas medidas. Se incuba en agua tibia por 1 hora para que las enzimas proteolíticas destruyan todas las proteínas y se emulsione el DNA, los ácidos grasos por el SDS. Se coloca posteriormente el cloroformo alcohol-isoamílico, el fenolcloroformo alcohol-isoamílico, que es una solución que venden comercialmente, ¿ya? Se mezcla por inversión, se centrifuga y el sobrenadante se le coloca etanol absoluto, muy frío, para que al mezclar por inversión se pueda observar el precipitado del DNA. El precipitado del DNA se saca de este tubo, se lava con acetato de sodio, se incuba, se centrifuga y nuevamente tenemos un DNA listo y excelente para trabajar en biología molecular. ¿Ya? Existen otros mecanismos de extracción de DNA, aparte del fenolcloroformo. Existe la extracción de DNA por salinización y también existe una resina que es muy buena, que se llama extracción por Kellex. Alumnos, miren, me quedan 2 minutos para terminar esta sesión. ¿Les parece si les mando una nueva invitación y continuamos la clase en 5 minutos? Ok, profe. Ya, Sí, profe. sabes que todavía no me llega a mi cuenta de Reuna y por eso he tenido dificultades para poder hacer las clases a la 1 hora y media de corrida, digamos, ¿ya? Así que les pido disculpas por esto, pero seguimos en 5 minutos, no se me vayan, ¿ok? Ok, Ya, profe. profe. Ya, pero no se me vayan.
Ya creo que estamos todos ya. Uy, ahora hay más que adelante. Ya, ahí sí. Vamos a subir la clase. Bueno, como yo les decía, perdón. Tenemos ¿Profe? que... Voy a grabar. ¿Sí? Antes de que continúe, ¿podría explicar otra vez el paso de precipitación? Que como que no lo entendí mucho. Sí. Sí, claro. Es básicamente que consiste en que a la solución... Básicamente a la solución que obtenemos de acá, a la solución, tenemos tres fases. Primero tenemos que moler el tejido, colocarle un buffer, colocarle la proteína acá y colocarle el detergente. Eso es el primer paso. Una vez que se homogeniza todo eso, le colocamos cloroformo-fenol y se bate esta solución y se centrifuga. Y el resultado de eso van a ser básicamente tres fases que se ven acá en este tubito en la figura, en donde el primero es el que contiene la mayor cantidad de DNA junto con el segundo, ¿ya? En general el segundo también tiene mucha proteína, ¿ya? Y el tercero son un montón de residuos proteicos que hay que botar, ¿ya? Y que además ahí está el cloroformo. En esta solución que está acá arriba, posteriormente hay que incorporarle alcohol absoluto, alcohol comercial, pero que esté frío, muy frío, se le coloca y eso va a permitir que precipite el DNA. ¿Y qué significa que precipite? Que se condensa mucho el DNA y se puede observar como en la figura. ¿Ya? Acá en la figura se puede observar que hay DNA. ¿Ok? Acá hay una hebra desprendida, acá hay DNA, pero de seguro que en todo el resto de la solución hay mucho más DNA que está más fragmentado. Generalmente se fragmenta mucho el DNA. Ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces, esta hebra de DNA, tú después la recoges, la sacas y la hidratas con agua y te queda una solución con DNA listo como para poder trabajar en PCR. Esto después se evalúa en un espectrofotómetro para ver la concentración de DNA que existe y la pureza que existe. Si hubiera mucha contaminación, se lava con acetato de sodio. ¿Ya? Yo generalmente todos mis DNA siempre los lavo con acetato de sodio porque me elimina un montón de residuos que me impiden a veces buenos resultados con los PCR. ¿Ya? Ya, profe. Gracias, profe. Ok. Profe. Bien. Sí. Antes que Dale, siga, no. tengo unas dudas. Gracias. Cuando habla de solución lisada, ¿a qué se refiere antes?
Antes Eh, de esa, eh, creo que el- cuando tú has colocado detergente que emulsiona el detergente, de los ácidos grasos, tienes proteínas acá que te destruye todas las proteínas, eso es una lisis celular. Eso se corresponde a la destrucción de la célula completa. ya. Y otra ¿Ya? pregunta, profe, ¿cómo se llama cuando están las tres fases? ¿En qué fase estaba más el ADN? ¿En qué En la fase primera. se encontraba? Acá, En la más acá, diluida. acá en esta, arriba, en la primera, es donde se encuentra la mayor cantidad de ADN. Y cuando usted, digamos, la pasa al segundo, ¿y qué pasa con la parte de la fase central, la que está al medio? ¿No la pasa al siguiente turno? Generalmente yo tiendo no, yo generalmente no la paso al tubito junto con la solución que está acá arriba porque acá hay una alta concentración de proteína. También hay DNA, se pierde a veces DNA ahí, pero si yo traspaso esa parte de la fase, voy a estar traspasando proteínas que eventualmente podrían perjudicar mis experimentos posteriores con el DNA. Ya. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Yo en lo personal dejo siempre la solución que está acá arriba y una mínima cantidad de acá, solo como para después precipitarla con el alcohol. Otra de las cosas que hace es que también precipita las proteínas, ¿ya? Por eso no hay que tomar tanto alcohol, que nos precipita las proteínas. Ya, Ya, profe, gracias. de nada. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, profe, le quería preguntar eso que salía Vortex cada 30 minutos. ¿A qué se refiere con eso? El Vortex es un aparatito que permite como una pequeñísima centrifugación, pero muy leve. No es una centrífuga, es un aparatito que solamente se mueve, vibrando muy fuertemente, y tú colocas el tubito y te lo mezcla, te permite mezclar la solución. Ah, ya, profe, ¿Ya? gracias. Es como que tú el tubito lo tuvieras en la mano y lo agitaras rápidamente, pero eso te lo hace el Vortex. ¿Y cuántos segundos se pone ahí? ¿O más de minutos? Ah, puede ser 20 segundos, 10 segundos, no, 5 segundos, es suficiente. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Ya? Bien, chiquillos, entonces, Profe, yo les decía, disculpe, ¿sí? tengo una duda más. Cuando usted habla de la separación y purificación, se centrifuga la solución, no sé bien cómo decirle. No, a ese momento cuando llega abajo como los desechos, también se podría nombrar como precipitado o de qué manera se diría que baja la sustancia. Todo esto baja por precipitación. ¿Ya? La fuerza centrífuga lo que hace es mandar hacia el fondo las moléculas que son más pesadas. Ya, ¿Sí? entonces también en una precipitación, se podría decir. Claro, por supuesto que es una precipitación, Ya, claro. Se le echa el fenol, se centrifuga y todo eso precipita. ¿Ya? Lo que pasa es que precipita en distintos niveles dependiendo del tamaño de cada molécula. Acá abajo vamos a tener las moléculas más pesadas, que generalmente son las proteínas, los aminoácidos, ¿verdad? Y acá también se van a encontrar proteínas también, que se van a hacer polímeros un poco más pequeños, y acá vamos a tener generalmente DNA, ¿ya? Que son ah, por nivel de peso de molécula, las más grandes quedan abajo. Y en eso también ayuda el fenol. El fenol agarra, en esta centrifugación, lo que hace el fenol es agarrar todas las proteínas que encuentra y se va al fondo junto con ellas. ya. Sí, ya, pero sí entendí. Una cosa más, cuando termina la precipitación, usted dijo como que le gustaba pasar por otra fase aparte como para limpiarla más, no sé cómo decirlo bien. ¿Eso sería ¿Sí? el ¿Está bien? PCR o otra cosa? No, no, no. El PCR es otra cosa. Olvídense del ¿Ya? PCR por ahora. La próxima semana o la subsiguiente vamos a hablar del PCR, ¿ya? Lo que pasa es que para que podamos hacer un PCR necesitamos tener un DNA de muy buena calidad y cantidad. Y calidad me refiero a que tiene que ser un DNA bien limpiecito, a una concentración particular. Por ejemplo, necesitamos DNA 10 nanogramos por microlitro, 15, 20 nanogramos por microlitro, pero que esté en buenas condiciones y esté bien limpiecito. Y con eso nos van a resultar todos los experimentos que queramos hacer con el DNA. Si nuestro DNA está sucio y hay elementos que puedan interferir posteriormente, entonces los resultados van a ser muy malos. Y por eso es importante lo que viene ahora, que es la limpieza del acetato de sodio. ¿Ya? Ya, profe, gracias.
Profe, Bien. ahí habían 2 tubos de distintos colores, ¿era porque a uno le agregó el clorofenol, o no? ¿El fenol, el cloroformo fenol o fenol Ah, cloroformo? No, lo que pasa es que cuando tenemos una muestra de DNA, por ejemplo, con un tejido, por ejemplo, tenemos una muestra de pelo o de hueso, por decir algo, mm, ¿ya? Yo lo que hago mucho, por ejemplo, cuando voy a terreno, agarro ratoncitos y les saco un pedacito de cola, el extremo de la cola, mm, ¿ya? Y lo suelto, para no matar todos los ratones, digo yo, ¿ya? Bueno, eh, cuando yo extraigo DNA de un pedacito de cola, generalmente se ve como en el primer tubo. ¿Por qué? Porque tiene poca proteína, tiene poca sangre, tiene pocos elementos interferentes. Y se ve de esta manera. Cuando yo extraigo DNA, por ejemplo, de una muestra de sangre o de una muestra de hígado, se ve de esta manera. ¿Ya? Se ve más sucio. ya. Tiene más elementos ahí que quedan dando vuelta y que hay que limpiar con acetato de sodio. La extracción de DNA, por ejemplo, de hueso o de uña o de cosas de ese estilo, es bastante más limpio y el tubito se ve de esta manera. Acá, por ejemplo, se ve un poquito de precipitado, podría ser, por ejemplo, pelo, ¿verdad? Es como que fueran partículas de pelo. Es característico que cuando uno extrae DNA de pelo se ve de esta manera. Y acá se ve bastante limpio porque no hay muchas moléculas que puedan ensuciar la solución. Mientras que acá queda mucha hemoglobina, por ejemplo. ¿Ya? Y eso también hay que limpiarlo. La hemoglobina también es un interferente de PCR. Ya. Gracias, profe. ¿Ya? Bien, entonces yo les decía que existen otros mecanismos de extracción de DNA. Por ejemplo, el Kelex es muy interesante porque también sigue los mismos procesos que fenolcloroformo, pero antes de echarle el fenolcloroformo, en este caso, se le coloca una solución de una resina que se llama Kelex. Y esta resina tiene una altísima afinidad por el DNA. Entonces, cuando por ejemplo uno quiere extraer DNA de una muestra de pelo, que tiene poco DNA, tiene poco tejido, necesita tener un gran rendimiento. Entonces, en esas circunstancias se recomienda extraer DNA por Kelex, porque lo poco de DNA que haya, el Kelex lo retiene. Mientras que con el fenolcloroformo se requiere, por ejemplo, cuando tú tienes una muestra de sangre y te vas a asegurar de que vas a tener mucho DNA como resultado, ¿ya? La muestra de pelo es una muestra que contiene muchísimas menos células. Entonces, el Kelex es un muy buen mecanismo de extracción de DNA para muestras pequeñas y que son muy difíciles de lograr. La extracción por sal es una técnica que es bastante, mira, es muy poco tóxica, pero tiene muy bajo rendimiento. ¿Ya? Muy, muy bajo rendimiento. Yo en general no la recomiendo. Bien, ¿qué factores afectan el rendimiento y calidad y pureza del DNA? Nosotros acá en las figuras tenemos una serie de figuras de donde generalmente se extrae DNA, ¿sí? Es distinto extraer DNA, por ejemplo, de una evidencia policial que ha sido muy maltratada. Por ejemplo, un cuerpo que ha estado descomponiéndose por una semana o por 2 semanas en alguna parte con mucha humedad, con muchos hongos, se quiere extraer una muestra de DNA, tiene bastantes complicaciones. La cantidad de DNA que se pueda extraer, por ejemplo, debajo de las uñas, cuando, por ejemplo, no sé, hay un cuerpo que se sospecha que fue de una mujer o hombre que fue violado, y se quiere saber, perdón, si hay tejido de la persona que atacó a esta persona, a esta víctima. Entonces, se revisan bajo las uñas si es que hay tejido del victimario. También la cantidad y calidad de DNA que sale ahí es muy poco. O, por ejemplo, la cantidad de pelo la cantidad de DNA que se puede extraer de algún cepillo de pelo o de una colilla de cigarro. Dependiendo de la muestra de DNA, acá tenemos abundante DNA, por ejemplo, en un sitio del suceso, ¿sí? Entonces, dependiendo de la muestra, es la técnica que yo voy a usar para extraer DNA. Y también la cantidad y calidad de DNA que vamos a obtener. El rendimiento generalmente es muy bajo en muestras de este tipo, ¿ya?
es muy bajo. La calidad también es muy mala porque generalmente el DNA está muy fragmentado. Hagan cuenta, por ejemplo, que ustedes van a un sitio del suceso, sacan muestra de pelo de la ducha, y esa ducha, no sé, pues, estuvo húmeda por más de 24 horas, con hongos, con bacterias. Lo poco de material biológico que puede haber ahí se tiene que haber descompuesto rápidamente. La cantidad y calidad de DNA que van a obtener de esa muestra es muy baja. Distinto es que, por ejemplo, si encuentran un cuerpo en algún lugar y quieren extraer una muestra de DNA, y ese cuerpo lleva mucho tiempo, generalmente se saca DNA de la base de las muelas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la descomposición en estos sectores es bastante más lento. Entonces, de aquí se puede extraer algo de DNA para ver si es que se puede identificar genéticamente al individuo, ¿ya? Entonces, la cantidad de material biológico obtenido va a depender también de la muestra y del tiempo que lleva en descomposición. Distinto es que si yo, por ejemplo, les saco a ustedes una muestra de DNA, de muestra de tejido, para, por ejemplo, evaluar COVID-19, y les saco desde la laringe una muestra de tejido y la proceso de manera inmediata, prácticamente todas las células que estén ahí y que lleguen al laboratorio para procesarlas van a estar vivas. Por lo tanto, va a haber una muy buena calidad de DNA. Probablemente haya poco DNA, pero va a haber una muy buena calidad del DNA. Otra de las situaciones que afectan las condiciones en que se encuentran las muestras biológicas, ¿ya? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver algunas osamentas que llevan bastante tiempo, podrían ser más de 10 años, más de 5 años, y la cantidad y calidad de DNA que usted va a obtener de eso es muy, muy, muy poco. Acá tenemos un cuerpo quemado, ¿ya? Que está muy, muy quemado. También es muy difícil obtener una buena muestra de tejido en un cuerpo que ha estado por mucho tiempo por sobre 100 grados, ¿verdad? Para que quede de esta forma, tiene que ser un cuerpo que estuvo expuesto por mucho tiempo al fuego, y por lo tanto la destrucción del material genético es muy alta, ¿ya? En este caso, encontrar DNA nuclear es muy difícil. Es probable que en la médula de los huesos largos o en las raíces de los dientes, de las muelas o dientes, se pueda encontrar un poco de DNA mitocondrial. Pero el DNA mitocondrial no sirve para análisis de paternidad ni tampoco para identificar a la persona. En este caso, es probable que también en este tipo de huesos se pueda mantener algo de DNA para poder extraer y poder identificar el cuerpo. Y lo otro también que afecta fundamentalmente son algunos interferentes, como por ejemplo metales pesados, particularmente el magnesio, etc. Por ejemplo, no sé, hay algunas muestras de tejido que han estado expuestos a metales pesados, y los metales pesados también afectan la cantidad de DNA que se puede extraer, ¿ya? Eso básicamente es con respecto a lo de la clase, chiquillos, de extracción de DNA. Bueno, ya les pasé el protocolo y cuáles son los casos en los cuales, esto particularmente me interesa mucho, en los casos en los cuales se puede extraer muestras de DNA y con qué finalidades también, digamos. En la próxima clase vamos a pasar PCR, les voy a mandar esta semana una guía de PCR. Ah, perdón, entiendo que la próxima semana tienen ustedes una semana de vacaciones. ¿Ustedes están al tanto de eso, chiquillos? Sí, Sí, profe. pero Ya, entonces no vamos a tener clase la próxima semana. La subsiguiente les voy a hacer una clase de PCR. Y ahí también vamos a evaluar los protocolos de PCR se modifican dependiendo de la cantidad y calidad del DNA que tengamos. Por ejemplo, el mismo ejemplo que yo les decía de si vamos a un sitio de suceso, encontramos un cuerpo de una persona muerta en una cama y queremos ver si estuvo acompañada con alguien más, recogemos pelos de la cama, podemos recoger probablemente muestras de semen que estuvieran secas en la sábana, pelos en el cepillo del baño, pelos en la ducha, etc. Todas esas muestras
van a tener una gran dificultad para obtener DNA si es que no cumplimos con el protocolo correcto. Y además, lo más lógico es que obtengamos muy poca muestra de DNA y que esté muy fragmentado. Y en esas condiciones tenemos que forzar el protocolo de PCR para que podamos lograr obtener la muestra necesaria de identificación genética del individuo o de los individuos que estuvieron en algún momento en el lugar. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a tratar en la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, entonces lo que nos pasó al final era con respecto al PCR. No, lo que les pasé ahora al final tiene relación con la calidad y cantidad de DNA que ustedes pueden eventualmente encontrar. Si ustedes tienen una mala calidad de DNA, que está muy fragmentado y tienen muy poco DNA, eso va a afectar posteriormente al PCR. Ah, ¿Sí? ya. Sí, Por profe. ejemplo, si encuentran osamentas que llevan más de 10 años, va a ser casi imposible lograr DNA, por lo menos DNA nuclear, para poder identificar con certeza, con 99,9% de certeza, al individuo que le pertenece esas osamentas. Solamente se puede llegar a obtener DNA mitocondrial, ¿sí? En el mejor de los casos y con laboratorios ultra modernos, que en Chile no existen, podrían encontrarse en esas condiciones algo de DNA nuclear. Pero en general, el resto de muestras, como por ejemplo, no sé, aparece una persona muerta en la calle, no sé, por ejemplo, eh, muere un indigente por frío en la Patagonia, en cualquier lugar, a esa persona se le puede sacar una muestra de saliva y se le puede hacer una identificación genética fácilmente, porque la cantidad y calidad de DNA Ya. que vas a obtener es muy bueno, ¿ya? Pero, Por profe, ejemplo, ¿por qué ADN mitocondrial? ¿Por qué solo ese? porque el DNA mitocondrial generalmente está en muchísimas más copias. Si tú te das cuenta, por ejemplo, tú tienes una célula y tienes un genoma en el núcleo, de ese genoma tú vas a tener prácticamente solo 2 copias de un gen, que es el aporte materno y el paterno, ¿verdad? Pero en el citoplasma tú puedes tener miles y millones de mitocondrias. Entonces, en términos proporcionales, la cantidad de Ah, genomas ya. que tienes en las mitocondrias es mucho mayor que lo que encuentras en un núcleo. Por otro lado, generalmente el DNA mitocondrial, por estar en muchas más copias, tú lo puedes amplificar de manera mucho más sencilla, mucho más fácil. Porque cuando veamos PCR se van a dar cuenta que la cantidad final de hebras de DNA amplificadas va a depender del número inicial de hebras, moldes que tengamos al comienzo. Entonces, generalmente, cuando tú quieres amplificar una muestra de DNA mitocondrial, tú vas a tener de una extracción de DNA vas a tener miles de copias del genoma mitocondrial y vas a tener muchísimo menos copias del DNA nuclear. Ya. Gracias, profe. Y por otro lado, también tienen que recordar que el DNA mitocondrial es un DNA uniparental, o sea, se hereda solamente de madre a hijos, ¿sí? No hay un aporte materno y paterno, digamos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos hacer un seguimiento del DNA mitocondrial solamente por la línea materna. Se pierde toda la información de la línea paterna. Por eso el DNA mitocondrial nos sirve para análisis de paternidad, por ejemplo. Ya, profe, me quedó claro. Bien. Bien, chiquillos. Oye, yo tengo una disyuntiva con ustedes ahora. Necesito hacerles un control. Yo quería hacerles el control para cuando hiciéramos PCR, pero eso significa esperar 2 semanas más. No sé qué piensan ustedes. ¿Les hago un control ahora de extracción de DNA o esperamos a la clase de PCR? Bueno, yo digo que esperemos la clase de PCR, no sé qué dirán los demás. Igual lo estaba hablando ahora con el curso, profe. ¿Ya ahí? ¿Qué dice? Estamos en eso todavía.
Ya. Pero, oye, pero no tengan vergüenza. Háblenme, díganme qué es lo que piensan, si yo no como. Profe, yo prefiero que lo hagamos ahora. ¿Sí? O sea, yo. Ya. Falta la opinión de mis compañeros. Miren, yo lo que les puedo proponer es que si hacemos el control ahora, va a ser evidentemente un control muy sencillo de lo que hemos hablado ahora. Yo les mandaría por correo electrónico el control, y ustedes me lo tendrían que mandar a mi correo electrónico a más tardar a la 1 de la tarde. Yo ahora a las 11:20 tengo otra clase que hacer, ¿ya? Entonces, los espero hasta la 1 y me mandan el control. Lo que llegue después de la 1 o después de la 1:30, no lo recibo, ¿ya? La otra alternativa es que hagamos el control cuando hagamos la clase de PCR, y en ese control yo les hago una pregunta de tipo de corte experimental, en donde los pongo en algún caso que ustedes tengan que ver de qué manera pueden obtener un buen DNA y aplicar un protocolo de PCR. Y ese control me lo pueden entregar al día siguiente, porque evidentemente necesitan pensar un poco más y leer un poco más. Esas son las dos alternativas que yo les podría dar. De todas maneras, para cuando haga la clase de PCR, igual necesito hacerles control. Entonces, si le hago control hoy día, igual tengo que hacerle un control para PCR. Igual el curso profe está hablando de que lo prefiere ahora. ¿Ahora? Ujú. Ya, perfecto, ningún problema. Entonces les mando un control por correo electrónico, ¿ya? Profe, pero en el control entraría solamente la materia que vimos hoy día o también de la semana de la clase anterior. No, solo de ahora. La clase anterior, a ver, les cuento un poco el contexto. Yo generalmente en este curso hago una clase teórica introductoria de lo que es la medicina molecular o el diagnóstico molecular, ¿ya? Pero esa información está relacionada a las clases teóricas que creo que imparte el profesor Mario Valenzuela. La clase de hoy, de extracción de DNA, y la de la próxima semana o subsiguiente, de PCR, son de laboratorio. Son dos cosas distintas. Por lo tanto, si yo ahora le hago un control, tiene que ser solo de extracción de DNA. La próxima semana o la subsiguiente, cuando les haga un control, también va a ser solo de PCR. Pero cuando probablemente el profesor Mario Valenzuela les haga una prueba teórica, seguramente me va a pedir alguna pregunta de lo que tratamos de medicina molecular o de diagnóstico molecular, ¿ya? Pero eso es para el lado de la teoría, digamos, ¿ya? Si quieren, ahora yo les mando un control solamente con relación a la extracción de DNA. Ya, profe. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, ok. Entonces voy a dar por terminada la clase ahora y les mando por correo electrónico el control y entro a la siguiente clase que empieza a las 11:20. ¿Ya? Así que me aprovecho de despedir. Profe, Ya, disculpe, profe. ¿hasta qué hora tenemos para enviárselo? Que no escuché muy bien. ¿Cómo? ¿Hasta qué hora tenemos para reenviárselo? Si yo les envío ahora el control, me lo tendrían que mandar a la 1 de la tarde. A más tardar a la 1:30 tiene que estar en mi correo electrónico. Ya. ¿Ya? Bien, entonces lo hacemos así, ¿ya? Cuídense mucho, chiquillos. Estamos comunicándonos. Chao, profe. Chao, profe. Profe, Gracias. gracias. Chao, profe, Gracias, gracias. chao.